Hoy vamos a hablar de una historia que es en el fondo una auténtica rebelión intelectual. Es la historia de cómo las matemáticas se han ido reinventando a sí mismas, de cómo han destrozado certezas que duraron milenios y, de paso, han cambiado para siempre nuestra idea de lo que es la verdad. Pensemos en esto por un momento. Durante 2000 años existió un libro que básicamente definía la verdad absoluta en matemáticas. Era la referencia, incuestionable. Entonces, ¿qué pasó el día que alguien demostró que esa verdad era solo una de las muchas posibles? Pues esa es la increíble historia que vamos a descubrir hoy. Bueno, pues para entender todo esto tenemos que viajar al principio, a la primera gran revolución. Y es que hubo un momento en que las matemáticas pasaron de ser una simple herramienta a convertirse en una búsqueda de la verdad universal. Y aquí es donde nace una idea que lo cambiará todo, la idea de la demostración. A ver, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, las matemáticas eran algo, muy práctico. Eran la herramienta que usabas para contar tu ganado, para saber cuántos impuestos tenías que pagar midiendo tus tierras, o yo que sé, para calcular cuánta piedra necesitabas para levantar una pirámide. Eran, en esencia, un libro de recetas para resolver problemas del día a día. Y aquí está la clave de todo, el gran salto. Fijaos en la diferencia. Por un lado tenemos las matemáticas babilónicas, que eran como seguir una receta de cocina. Para este trapecio con estas medidas, haz esto, esto y te saldrá el resultado. Funcionaba, claro que sí, pero nadie se preguntaba por qué funcionaba. Y luego llegan los griegos y lo cambian codo. Ellos no querían la receta, querían la razón. Dijeron, vamos a empezar con verdades que son tan obvias que no hace falta ni demostrarlas. A eso lo llamaron axiomas. Y a partir de ahí, usando solo la lógica, vamos a construir verdades más complejas, los teoremas, que sirvan no para un trapecio, sino para todos los trapecios del universo. El objetivo ya no era el resultado, era la verdad. Y claro, la culminación de esta nueva forma de pensar es, sin duda, los elementos de Euclides. Ojo, que Euclides no es que inventara todo lo que hay en el libro. Su genialidad fue otra. Fue un organizador magistral. Cogió todo el conocimiento matemático que había hasta la fecha y lo ordenó en un sistema perfecto, un edificio lógico donde cada pieza, cada teorema se apoyaba firmemente en la anterior. Todo partía de unos pocos axiomas y postulados. El impacto de esto fue brutal. Como dice la cita, el mejor libro de texto de todos los tiempos. Pero es que fue mucho más que eso. Pensemos en la escala de tiempo, 2000 años, desde la antigua Grecia hasta casi anteayer, como quien dice. Durante todo ese tiempo, los elementos de Euclides no eran un libro de mates más, eran el estándar de oro de la certeza, la demostración de que la verdad absoluta existía y se podía alcanzar con la razón. Todo parecía perfecto, ¿verdad? Un sistema lógico, inamovible, pero tenía un pequeño gran problema. La geometría de Euclides era estática, perfecta para describir formas quietas, pero el universo se muere, y la matemática griega no tenía las palabras, no tenía el lenguaje para describir ese movimiento. Y eso nos lleva directos al siglo XVII, a la plena efervescencia de la revolución científica. Tipos como Galileo, como Kepler, estaban descifrando los secretos del cosmos, cómo se movían los planetas. Tenían las observaciones, tenían las teorías, pero se chocaban contra un muro. Les faltaba la herramienta matemática para describir el cambio, la velocidad instantánea, la aceleración. Y la solución que llegó fue, sencillamente, una de las herramientas intelectuales más potentes que hemos inventado jamás, el cálculo. De repente, el cambio se podía describir con ecuaciones. Por fin se podía calcular la velocidad exacta de una bala de cañón en cualquier punto de su trayectoria o el área bajo una curva cualquiera. El universo, con todo su dinamismo, por fin tenía un lenguaje matemático a su altura. Y lo curioso de esta historia es que esta revolución tuvo dos padres. No uno. Por un lado, Isaac Newton en Inglaterra. Por otro, Gottfried Leibniz en Alemania. Y lo increíble es que ambos lo desarrollaron por su cuenta, de forma independiente y más o menos a la vez. Esto, claro, provocó una de las peleas más agrias de la historia de la ciencia. ¿Quién fue el primero? La disputa fue tremenda y dividió a los matemáticos de toda Europa durante años. Hoy sabemos que ambos fueron genios que llegaron al mismo sitio por caminos distintos. Y como curiosidad, la notación que usamos hoy en día, tan elegante, es la de Leibniz. Vale, llegados a este punto, parecía que las matemáticas ya lo tenían todo. Tenían la lógica de Euclides y el lenguaje del cambio de Newton y Leibniz. El edificio era perfecto. Pero, ¿recordáis esa base de Euclides? Pues había una pequeña grieta en los cimientos, una que llevaba ahí 2000 años. Y esa grieta estaba a punto de abrirse y tragárselo todo. Para entenderlo, tenemos que volver a Euclides un momento. Casi todos sus axiomas eran cosas súper obvias, cosas como 2 puntos definen una recta. Pues claro, pero había uno, el quinto postulado, el de las paralelas, que siempre fue raro. Decía que si tienes una recta y un punto fuera de ella, solo puedes dibujar una, y nada más que una, recta paralela que pase por ese punto.
Suena lógico, ¿no? Pues a los matemáticos les olía chamusquina. No parecía tan básico como los otros. Sentían que eso no era un axioma, que tenía que poder demostrarse a partir de los demás. Y esa fue la obsesión durante 2000 años. Se daba por hecho que era verdad, claro. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si esa verdad evidente no lo era tanto? Esa pregunta flotó en el aire durante siglos. Y lo intentaron. Vaya si lo intentaron. Las mentes más brillantes de la antigüedad, del mundo árabe, del Renacimiento, todos se estrellaron contra ese muro. Publicaban supuestas demostraciones, pero siempre había un fallo, siempre asumían algo que era en el fondo lo mismo que querían demostrar. El caso de Saquerri en el siglo XVIII es alucinante. Se propuso demostrarlo por el método del absurdo, negó el postulado y empezó a construir toda una nueva geometría, esperando llegar a un disparate, a una contradicción. El problema, que la contradicción nunca apareció. Su nueva geometría era extraña, sí, pero perfectamente lógica. Y entonces, a principios del XIX pasó algo. La frustración acumulada durante siglos se transformó en una idea radical, casi herética. La gente empezó a pensar, a ver, ¿y si llevamos 2000 años haciéndonos la pregunta equivocada? La pregunta dejó de ser ¿cómo lo demostramos? Para convertirse en ¿y si no se puede demostrar? Es más, ¿y si es simplemente una opción? ¿Y si pudiéramos construir una geometría perfectamente válida donde esto sea falso? Y ahí es donde entran en juego figuras como el ruso Nikolai Lobachevsky. Él y otros como Gauss o Bolyai se atrevieron a cruzar la línea. Se atrevieron a imaginar y a construir, con todo el rigor lógico, esos nuevos universos matemáticos. Mundos donde el postulado de las paralelas simplemente no era cierto. Y el resultado fue un auténtico terremoto intelectual. De repente, la verdad ya no era una sola. Había varias geometrías posibles, todas ellas lógicamente perfectas. Estaba la de Euclides, la de toda la vida, donde los ángulos de un triángulo suman 180 grados, y ahora estaba la de Lobachevsky, llamada geometría hiperbólica, donde suman menos de 180 grados, y por un punto pueden pasar infinitas paralelas. La idea de que las matemáticas eran el espejo de una única verdad absoluta se rompió en 1000 pedazos. Y lo más increíble es que esto no fue un simple juego abstracto. Décadas después, un tal Albert Einstein se daría cuenta de que una de estas geometrías raras era de hecho la que mejor describía el universo real, el espacio-tiempo curvado por la gravedad. Una vez rota la certeza de la geometría, los matemáticos se sintieron liberados y empezaron a cuestionarlo todo, a explorar los cimientos mismos de su disciplina. Y eso nos lleva a la última revolución, y quizá la más vertiginosa de todas. En este ambiente de cuestionarlo todo, a finales del siglo XIX, un matemático llamado George Cantor se atrevió a meterse con el mayor tabú de todos, el infinito. Hasta entonces, el infinito era algo a lo que te acercabas pero que nunca tocabas, una idea filosófica más que matemática. Cantor dijo no, vamos a tratar al infinito como un objeto matemático más. Y para hacerlo, creó una herramienta nueva y potentísima, la teoría de conjuntos. Y lo que descubrió es, todavía hoy, una de las cosas más difíciles de asimilar de todas las matemáticas. La conclusión de Cantor fue sencillamente alucinante. No existe un solo infinito. Hay infinitos infinitos y, lo que es más increíble, unos son más grandes que otros. La forma en que lo demostró es de una elegancia brutal. Es el famoso argumento de la diagonal. Vamos a intentar seguir la idea, que es una genialidad. Primero, imagina que es posible hacer una lista infinita que contenga todos los números reales, con todos sus decimales, entre el 0 y el 1. Vale, tienes tu lista supuestamente completa. Segundo paso, Cantor nos dice, vamos a fabricar un número nuevo. Lo hacemos cogiendo el primer decimal del primer número de la lista, el segundo decimal del segundo número, el tercero del tercero, y así en diagonal hasta el infinito. Tercer paso, ahora a cada uno de esos dígitos que hemos cogido le sumamos 1. Si era un 3, lo convertimos en un 4, por ejemplo. Y aquí viene la magia, el cuarto paso. ¿El número nuevo que hemos creado está en nuestra lista? Pues es imposible, porque se diferencia del primer número de la lista en su primer decimal, del segundo en su segundo decimal, y así con todos. Es diferente a todos y cada uno de los números de la lista. Conclusión, la lista que creíamos completa no lo era, y nunca podrá serlo. Y esta es la conclusión demoledora. Demostró que el conjunto de los números reales, los que incluyen todos los decimales, es incontable. Su infinito, al que llamó c de continuo, es estrictamente más grande que el infinito de los números naturales, los de contar de toda la vida, 1, 2, 3, al que llamó Aleph 0. Había demostrado que en la escalera del infinito hay peldaños. Hay infinitos de distintos tamaños. Así que desde esa primera idea de la demostración, pasando por la ruptura de la geometría única hasta llegar a estos infinitos de diferentes tamaños, toda esta historia nos enseña algo fundamental.
que las matemáticas no son un conjunto de hechos grabados en piedra, son una creación humana, una historia de invención que no para de avanzar. Nos recuerda que incluso las verdades que parecen más sólidas, un día pueden venirse abajo. Y claro, esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que da un poco de vértigo. ¿Cuáles de las verdades obvias que damos por sentadas hoy en día